Cordial saludo. En este video vamos a enseñar cómo conectarse a SQL Server o MySQL utilizando el lenguaje de programación Java. Voy a explicarlo de varias formas. Comencemos. Primero utilizando SQL Server. Luego utilizando MySQL y voy a hacer uno utilizando Postgre. Entonces los pasos son los siguientes. Vamos a la número 1, la llamo así, es tipo consola, sin utilizar un patrón definido. Simplemente se conectó, podemos hacer una consulta tipo consola y listo, no vamos a utilizar ningún patrón singleton o factory, ninguno de ellos. Simplemente conectarse, ya después vamos a ir puliendo. Lo primero que tenemos que hacer es agregar la librería del conector SQL Server a Java. Y para ello tenemos que entrar a Google y buscar el conector. Lo importante es que debamos escribir el conector JDBC para la versión que vayamos a trabajar en Java, la 8.2, la 9, la 12. Si se tiene, así sea NetBeans o Eclipse, la versión, hay que buscar la que más se acomode para que funcione bien. En este caso voy a trabajar con la 8.2 de Java NetBeans. Entonces, lo buscamos. Acá están los sistemas operativos que soportan. 4.2, 4.3, 4.4 y 8.2, ya dependiendo de lo que necesitemos. Entonces, esos son los detalles. Miramos 8.2. Si queremos ser más específicos, podemos colocar acá JVC, SQL Server Jar, cualquiera de las versiones sirve. Una vez que ya tengamos decidido cuál es la versión que vamos a descargar, que ya tengamos, podemos seleccionar el idioma. Si la queremos en español, cualquiera de ellas, y le damos descargar. Podemos colocarlo como zip. Le damos next. Escogemos donde deseamos descargarla. Vamos a decirle que la deseo en una. Yo utilizo los diferentes servidores. Aquí lo voy a dejar en zip, guardar. Una vez que ya la he descargado, procedo entonces a entrar a NetBeans. Escogemos el proyecto en el cual vayamos a instalar. Le damos Property, Library y le decimos adicióneme un jar. Aquí están las que necesito. Están las versiones, la 8.22, que es la 8.22 para 11 y para la número 13. Entonces yo voy a utilizar la 8.22 para la versión NetBeans, que es la que yo tengo acá, NetBeans 8.2. Ojo, deben de descomprimirla y luego de descomprimirla él les va a mostrar esto. ¿Y dónde tenían que entrar ustedes? Vamos a ir buscando.
Aquí está la versión 8.2 EnuZip y la 8.4. Yo voy a utilizar Enu. Si necesitamos otra, la vamos a ir agregando. Podemos ver claramente que está la versión en inglés y la versión en español. Entonces, ¿dónde vamos a buscar para irnos hacia atrás? Vamos a darle español, buscamos, verlo acá. Ahí está la versión, le damos clic, abrir, y ya tengo el conector de MySQL y el conector de SQL Server. Ok. Entonces, para este proyecto, o sea, en las librerías ya tengo los dos conectores, el de MySQL y el de SQL. Eso se debe hacer por cada uno de los proyectos. Vea que este no está porque no lo he agregado, este tampoco está porque no lo he agregado, yo solamente lo agregué para este. Entonces ya realizamos el paso 1, que es agregarle el conector. Entonces vamos con el paso 2. Entonces miren, lo primero que hicimos fue agregarle la librería. El paso 2, perdón, o el paso 1 ya en sí, debemos entrar a SQL Server como superusuario, o sea, autenticarnos, debemos que entrar, en vez de autenticación Windows, debe ser autenticación SQL Server, entramos como SA, o sea, superusuario, le damos la clave y creamos una base de datos. Vamos a realizar ese paso. Como nos hemos dado cuenta, vamos a entrar como superusuario. Entonces, no podemos entrar como autenticación Windows, sino autenticación SQL Server. Y creamos esto. Si por A o B motivo no sabemos cómo hacerlo, vamos a entrar como autenticación Windows. Nos conectamos. Una vez que nos hemos conectado, ya entramos como usuario Windows, vamos a seguridad y vamos a verificar. Miremos seguridad, inicio de sesión. Aquí está el superusuario, podemos darle propiedades y podemos cambiarle la contraseña. Si no la recordamos, acá escribimos la contraseña y la confirmamos. Y le cambiamos la entrada superusuario. Si por el contrario nosotros necesitamos crear otro usuario que no sea superusuario, pero que tenga los mismos privilegios de un superusuario, creamos uno aparte para prueba, usuario SQL. ¿Y cómo se crea? Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Nos vamos a inicio de sesión, le decimos nuevo inicio de sesión, creamos un usuario, vamos a colocarle usuario prueba, le decimos que me lo autentique como SQL Server y le creamos una clave 1234, 1234. ¿Listo? Una vez que le hayamos creado el usuario, todo eso, le damos a aceptar o vamos a darle asignaciones. Entonces miremos qué asignaciones tiene. Le podemos dar asignaciones como práctica de máster, como modelo, como temporal, público, general, lo que nosotros creemos, pero primero le damos a aceptar para que me lo cree. Una vez que tenemos el usuario de prueba ya listo, le damos a propiedades
Y acá le podemos cambiar la clave o le podemos dejar la clave misma. Vamos a darle otras opciones, vamos a decirle propiedades y le vamos a dar elementos protegibles. Este es el nombre del servidor que él va a buscar, este es el nombre del usuario y estos son los permisos. El permiso que se le dio es conectarse a SQL, eso es. Conectar a cualquier base de datos no tiene ese permiso, sino a la base de datos que tú creas. Cualquier base de datos, podemos asignarle un permiso de que me cree cualquier base de datos. Un punto de conexión, un rol de servidor, todo esto se lo puede activar. Una vez que lo haya realizado, le doy a aceptar. Tenemos que a la base de datos tenemos que reiniciarla para que él tome los cambios. Entonces la estamos reiniciando. Si no, él no va a tomar los cambios. Esperamos que reinicie. La desconectamos. Y nos volvemos a conectar. Entonces acá le decimos que me lo autentique como SQL Server. Y aquí le voy a decir que es el usuario. Vamos a darle el usuario. Escribimos usuario de prueba y la contraseña que le dimos, 1, 2, 3, 4. Le damos conectar. Él me pide que le cambie la contraseña porque fue una contraseña de prueba y se la vamos a cambiar. Entonces, ese lo hace una sola vez. Y le damos a aceptar. Una vez que ya estamos trabajando con el usuario de prueba. Ya con eso podemos crearle base de datos a ese usuario. ¿Listo? Ya, él tiene la base de datos de práctica. Dice que él no puede usarla. ¿Por qué? Porque él no tiene rol. Él nada más puede usar sus propias bases de datos. Entonces, eso es en dado caso de que no nos permita conectar. En este caso, como vamos a trabajar con un superusuario, vamos a buscarlo, SA, y le damos la clave. ¿Listo? Ahora tenemos la base de datos práctica. Vamos a mirarla, vamos a crear un diagrama. Ya tenemos una base de datos, vamos a mirar las tablas. ¿Qué tablas? No. Las tablas que se crearon para trabajar. NID, nombre, apellido y género. Vamos a trabajar con una base de datos. Hay que crear una base de datos llamada práctica y dentro de ella hay que crear una tabla. Se preguntan cómo creamos la base de datos. Nueva base de datos. Se le da el nombre, se le da agregar y aceptar. ¿Qué nombre le vamos a colocar? Práctica. Luego que esté en práctica le doy botón secundario y vamos a crear una tabla. Dentro de práctica vamos a crear una tabla. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. A crear una tabla. Entonces ya le damos doble clic, podemos crear un diagrama, podemos crearla en forma gráfica o podemos crearla en forma no gráfica. Entonces la forma gráfica es, vamos a darle aquí agregar una tabla. Aquí puedo decirle, puedo agregar una nueva tabla, botón secundario dentro de esta nueva tabla. Y le damos el nombre, cargo, aceptar, ID,
cargo, generalmente se debe trabajar con campos autonuméricos. Vamos a colocarle ID, quitarle los dos puntos, ID cargo y nombre cargo. Listo. Este lo creamos clave principal y en propiedades vamos a mirar las propiedades. Vamos a buscarle por acá y de especificación de columna. Buscarlo aquí. Identity. Para crearlo autonumérico, entonces vamos a colocarlo como entero. De 2. Listo. Un entero y le creamos que sea identity. Le colocamos sí y que empiece a incrementarse desde 1. Podemos decirle desde el número que queremos que se incremente. Incremento de 1 en 1 y comenzamos de 1. Entonces así creamos una tabla. Ya aprendimos a crear la tabla, la podemos guardar todo y guardamos el diagrama, se va a llamar ejemplo. Entonces ya tenemos nuestro diagrama. Sí, listo. Cerramos. Actualizamos. De haber dos tablas, veanlo acá. Cerramos aquí y listo. Ya después que tengamos las dos tablas, ya tenemos teóricamente la probabilidad de conectarnos. Nos vamos a... Ya cumplimos esto, se debe entrar SQL como superusuario, se debe autenticar, debemos crear una base de datos, ya eso lo hicimos. Ya tenemos esa parte hecha. Y vamos a empezar a trabajar con la parte de Java. Para minimizar el tiempo, ya tengo por proyecto hecho. Lo voy a explicar de las tres formas. Vamos a arrancar desde la primera. Lo primero que debemos hacer antes de continuar es, después de haber creado el proyecto, se deben crear un paquete con dos clases. Un paquete con dos clases. Una clase llamada conexión SQL Java y otra clase que se llama conectar. Una nos va a permitir conectar y la otra realizar el proceso. Listo. Pero antes de hacer cualquier cosa, lo primero que tenemos que es agregar una librería. Nos vamos a librería. Antes debemos haber descargado el driver. Entonces, hacerlo de una forma muy fácil. Vamos a buscarlo. Nos vamos a Google. Entonces decimos descargar driver para SQL Server con Java 8.2 si la tienen. Si no, escriben la versión que ustedes necesitan. Una vez le damos acá, buscamos la primera opción si aparece. Me abrió 3 veces. Y aquí, ¿cómo lo creemos el controlador? ¿En inglés o en español? Háganlo en español si ustedes tienen todo de lo de NetBeans. También sirve para Eclipse por si acaso. Entonces aquí están los detalles. Si viene usted a detalle, verifique que ese es, véalo aquí. Este es el que necesita. ¿Listo? En la versión zip. Estos son los detalles. Vamos a requisitos del sistema. Ese es lo que te dice para SQL Server 2019. Si le sirve. Instrucciones de la instalación. Si quieren verla. Ahí está. Y los recursos relacionados.
Una vez que usted ya ha escogido todo, que ya ha mirado, le da la opción descargar. Entonces, ¿usted cómo lo quiere? ¿Formato zip o formato target? Si usted tiene el zip ya instalado, pues, o WinRAR, ejecute esta opción, esta. Y le da Next. Al darle Next, él le va a decir dónde lo va a guardar. Entonces puede guardarlo en el escritorio o puede crear una carpeta para eso. Como ya yo lo tengo listo, yo no lo voy a descargar, pero usted escoge la carpeta. Una vez que ya ha escogido la carpeta que está en formato zip, vamos a cerrar, minimizar más que todo. Usted se va a librería, dice, ojo, debe haberla, ir a la carpeta donde la descargó y descomprimirlo. Eso es lo primero que hay que hacer, descomprimirlo. Luego, usted se va y va a adicionar un jar o una carpeta, cualquiera de las dos. Yo ya la conseguí, ya está, ya yo tenía el sitio. Entonces, usted va al sitio donde la descargó, donde lo realizó la descarga. Yo la tengo en videos Java. Y tengo una carpeta aquí, en inglés y en español. Si usted la descargó en español, usted entra a la carpeta, sigue buscando, entra aquí, ESN, doble clic y la consigue. Ahí están los jar. Si usted tiene la versión 8. La versión 11 o la versión 13, esta le sirve. Si tiene la versión 8, le da descargar, le da selecciona, le da abrir y él se la va a colocar aquí. Yo no lo voy a descargar porque ya yo lo realicé. Listo. Aquí le debe aparecer la carpeta. Le da cancelar. Yo le voy a dar cancelar porque ya la tengo lista. Una vez que ya he hecho eso, ahora sí empezamos con la parte de codificación. Debe haber creado un paquete llamado conexión o el nombre que usted quiera. Dentro de esos paquetes debe tener dos archivos. Uno que se llama conectar y otro que se llama conexión SQL. Nos vamos a conectar. Esa es una conexión por consola. ¿Listo? Esto él se lo va pidiendo. Se los va pidiendo conforme usted va realizando esta opción acá. Yo voy a eliminarlos todos para que demostrarle. El escáner, él me está diciendo que mire que yo no he instalado un escáner aquí. Entonces yo le voy a decir que me importe Java Util Scanner. ¿Para qué me sirve el escáner? Es el que me permite leer en el teclado. Yo creé un escáner, hice una instancia que se llama leer. Acuérdense que las clases no se pueden trabajar directamente, sino a través de instancias. La instancia se llama leer. Y yo le dije, coloqué un mensaje, un system out print ln, y le dije pulse enter para conectarse a la base de datos. Aquí estoy leyendo la opción. Listo, solamente para que se detenga. Y cuando le doy enter, creo una instancia de la clase conectar y le llamé conecta para poder entrar aquí. Yo no puedo entrar aquí o no puedo llamar este método si yo no lo puedo llamar directamente a menos que haya creado este método como estático. Pero como no lo creé estático, tengo que llamarlo por medio de una instancia. Entonces yo dije conectar base de datos, este método que está aquí. Miren que hay un statement que usted creó. Este statement me está diciendo, mira, tienes que importar de Java SQL statement. Yo lo importé, ya me dejó de dar error. Me dice, oye, también tienes que importar el result set. Importar el result set, ya. Si ustedes no quieren estos dos, se importe tantas librerías, ustedes colocan acá SQL punto asterisco y ya no es suficiente. Entonces ya tengo las tres que necesito. Resulte, ¿qué voy a hacer aquí? Siempre cuando se vaya a conectar con tablas, bases de datos, hay que hacerlo por medio de un try catch. ¿Por qué? Con esto evitamos que cuando haya error no sepa qué es. El try catch, él te dice, mira, hay un error,
por A o B motivo, y él te lo muestra. Entonces, primero creamos un statement. El statement es un elemento, es una clase que te permite interpretar la conexión de SQL, ya sea cualquier lenguaje, cualquier manejador de base de datos. Entonces, yo voy a crear una variable tipo statement. Esa variable va a guardar la conexión SQL Java que tengo aquí, esta clase. Mire que la estoy llamando directamente. Si ustedes crearon esto y les aparece error, es porque no han creado esta clase. Entonces, como yo esta clase, yo creé los métodos en forma estática. Yo creé este método getConexión como estático. No necesité aquí crear una instancia de esta clase, porque lo estoy llamando. ¿Listo? Y como las clases son públicas y yo puedo accesar los elementos de una clase pública desde otra, entonces no hay problema. Entonces véalo acá, yo creé aquí conexión Java. Dentro de conexión Java hay un método estático que se llama getConexión, y dentro de esa conexión voy a crear un statement, o sea, voy a crear un elemento que me permite manipular los códigos SQL. Creo una variable tipo string que se va a llamar consulta, y aquí realizo la consulta. Yo digo, muéstreme todo de personal, de la tabla personal. Obviamente ya yo la debo haber creado, o sea, la tabla debe estar creada. ¿Verdad? Aquí personal, que tiene la tabla personal, NID, nombre, apellido y género. Esto entonces, yo le estoy diciendo, muéstreme todos los registros que tenga esa tabla personal. Entonces, él los va a guardar en consulta, este string. Entonces, un result set, el result set es el resultado de una consulta que tú realices en SQL. Entonces, RS va a ser igual a SQL, que es el statement que yo hice aquí, SQL. Entonces, él me va a hacer esto. Me va a tomar esta conexión que yo tengo en conectar Java, me va a ejecutar un comando que se llama execute query, que es el que se ejecuta ya en forma práctica la consulta. Entonces me va a decir, ¿qué hace él? Él va a ejecutar la consulta en forma directa, y el resultado lo va a pasar a esta variable. Esta es una variable de tipo list. Entonces yo aquí le hago un while mientras RS, o sea, no sea el último registro. Esto significa no sea el último registro. Cuando es el último registro, él se sale. Mientras rs.next no sea el último, entonces yo voy a crear una variable need. Como es entera, la primera es entera. ¿Y cómo sé que la primera es entera? Porque yo aquí, vamos a mirar acá, vista de tabla, vamos a decir que muestra las propiedades. Aquí, estándar, veanlo aquí. El primer campo es entero, el segundo varchar, el tercero varchar y el tercero n varchar. Inclusive lo voy a cambiar a varchar. Bueno, lo voy a dejar así, n varchar. Listo. Y él vamos a buscar aquí. Entonces, como el primero es entero, yo creé un campo need, lo creé parecido. Entonces, va a ser igual al rs.getIn primer campo. ¿Y cuál es el primer campo? El primer campo es need. Luego, el nombre va a ser igual al rs getString segundo campo, tercero el apellido, tercer campo el género, cuarto campo. Entonces, ¿qué hago ahora? Hago un system out.println y concateno todo esto y lo muestro. En caso de que haya un error, yo puedo colocar aquí un conexión errónea, dejo unos espacios y le anexo la excepción. ¿Listo? Eso es todo. Si hay un error de conexión, me va a decir conexión errónea más el error porque resultó la conexión. Y procedo a guardar. Antes voy a mostrar los registros en forma directa. Vamos a mirar aquí personal.
Le voy a decir seleccionar las 200 primeras filas. Vea, María se fue. Pedro Navaja, Iris la Petronila. Esa es una gata que yo tengo. ¿Listo? Entonces, esto debe aparecer aquí si yo ejecuto. Procedo a ejecutar. La primera vez se demora un poquito. Entonces aquí me dice, pulsa Enter para conectarme a la base de datos. Véalo aquí, María se fue, Pedro Navaja, Iris la Petronila, miremos, y se conectó. En caso de que exista algún error, no se puede conectar. Vamos a para la segunda tabla. A usted todavía no les va a correr porque falta la segunda. Conectar. Vamos para la segunda que dice conectar Java. Esta aquí me conecta. Listo. Ahora nos vamos a conexión Java. Conexión Java, ¿qué hace? Que esa es la principal, la conexión Java. La conexión Java debe tener estos 4 conectores. Yo aquí, mírenlo, creo un static, un método estático. ¿Cómo se llama este método? GetConexión. ¿Qué significa? Y como es público, yo lo puedo accesar desde conectar. Yo lo puedo accesar. Y como también es público, yo no lo creé estático, no necesito instanciarlo. Entonces, véalo aquí, yo le creé unos elementos aquí, un throw, en caso de que la clase no exista, me saca un error de excepción y que me muestre el tipo de error de excepción. En caso de que yo haya escrito por allá, en vez de conexión con C grande, con C pequeña, él me va a disparar aquí. Entonces, lo primero que debo hacer aquí es el driver. Entonces yo creo un string que llamé driver. Ese driver, aquí le estoy diciendo qué tipo de driver estoy utilizando. Driver con de Microsoft SQL Server, JDBC, SQL Server Driver. ¿Y cómo sé qué es ese? Entonces yo me voy a librería para comprobar. Entonces voy a buscar con Microsoft, veo aquí, con Microsoft SQL Server JDBC, con Microsoft SQL JDBC. Cada punto que ustedes ven acá, ustedes lo ven aquí. Entonces voy a entrar a él. Debo buscar este para ver si existe, para saber si escribí bien. Entonces, como yo sé que es este, voy a buscar el que dice SQL. Vamos por SQL. Aquí SQL Server Driver. SQL Server. Bajamos un poquito. SQL Server. SQL Server Driver. Véalo aquí. Es este, SQL Server Driver, SQL. No hay que colocarle la opción, el punto class, ¿no? Porque sabemos que es una clase. Entonces, ya sé que él lo va a conseguir. ¿Listo? Una vez que yo lo pasé a esto, le estoy diciendo aquí, búscame esta clase por el nombre. Entonces, ¿qué va a hacer él? Cuando yo le estoy diciendo, búscame esta clase por el nombre, él va a ir a esta dirección y va a conseguir la clase. Si la clase existe, no va a pasar por aquí. Pero si la clase no existe, él va a dar un throw. Mira, esta clase que tú trataste de colocar aquí no existe. Listo, entonces no se conecta. Pero si existe, pasa al siguiente paso. Creo un string que le voy a decir conexión URL. En el conexión URL le estoy diciendo que el driver JDBC, 2 puntos. Ojo con esto, si ustedes se les olvida esto, 2 puntos no va a reportar error, pero les va a decir que no se pudo conectar. Ahora obligamos a que lo haga. JDBC, SQL Server, barra inclinada, como estoy buscando la dirección. Ojo, usted tiene 2 formas. O si está en su computador, usted simplemente escribe localhost o, vamos a mirar acá, o escribe el nombre del servidor. Usted copia esto, da igual, o copia el nombre del servidor o simplemente escribe localhost. Yo le recomiendo que escriba localhost. ¿Por qué? Porque usted está en el computador. Si usted está en un IP, aquí cambia el localhost por el IP. La escucha de la base de datos generalmente es el 1433. Ay, que yo no sé si es así, quiero saber si quiero estar seguro que es ese. Entonces usted
Si usted tiene SQL Server, usted se va en SQL Server, busca Microsoft y va a buscar, vamos a ver, entré donde no tenía que entrar, vamos a salirnos, vamos a entrar de nuevo, usted va a entrar vamos a buscarlo, es importante que ustedes lo aprendan, vamos a buscarlo en aquí. La versión que ustedes tengan, ustedes buscan siempre administrador de configuración, que sea tool en inglés. Ustedes van a entrar a donde dice configuración de red SQL Server. Usted entra acá. Este señor que está aquí primero debe estar habilitado. Si no está habilitado no se puede conectar. Si usted quiere saber cuál es la escucha de ese señor, le va a propiedades, direcciones IP y mira, puerto TCP. Esa es la escucha. Está escuchando en el 1433. El listen de aquí. Entonces, este es el que usted va a copiar. El que usted va a copiar aquí. Si usted escribe otro, no se va a conectar. La base de datos, como se conectó usted como superusuario SA, el nombre de la base de datos, el usuario que es superusuario, que es SA, la clave que usted le ha generado, y esto lo coloco yo generalmente en Java. Si no se conecta en 30 segundos, que reviente, que pase por el cache. Una vez que yo haya creado esto, ahora sí voy a intentar la conexión. Entonces yo digo, conexión, creo una instancia llamada con, busco el driver, sin este driver no se conecta, driver, manager, get conexión, él va ¿a dónde? Él va al get conexión que yo tengo en la otra clase. Vamos a entrar aquí, vamos a salirnos acá. ¿Listo? Ok, él va al get conexión. Va al get conexión. Vamos a buscar get conexión que está acá. ¿Listo? Pero aquí, del get conexión va a buscarlo, va a conectarse con este string que yo le dejé aquí. ¿Listo? Si la conexión es muy buena, él me la va a retornar. ¿A dónde la va a retornar? A donde fue invocada. ¿Y dónde fue invocada? En conectar. En caso que no, dice, no me pude conectar, me da un error y me dice la excepción. ¿Cuál fue el error? ¿Listo? Vea que voy a generar un error aquí. Voy a colocar 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Voy a guardar y le voy a decir conectar. Véalo aquí. Un error. Error. Entonces, miren que él me está diciendo, él aquí me está diciendo, mira, no me pude, error en inicio de sesión del usuario, SA, cliente, y aquí me está dando una idea, conexión errónea. Conexión errónea. ¿Qué significa? El error puede estar en estas dos líneas, en estas tres líneas. Estas tres líneas, ahí está el error. Entonces usted tiene que verificar si colocó la base de datos mala, si colocó el superusuario mal. La base de datos está buena y el superusuario está bueno, lo único que está malo es la clave. La vuelvo a guardar, vuelvo a generar y funcionó. O sea que ya no entró por acá, sino entró aquí. O sea que él retornó una conexión buena. Bueno, eso es todo. Cómo se conecta y cómo obtengo los resultados desde consola. Entonces vamos a hacer la otra parte, que es cómo conectarme en forma gráfica.